La razón por la que el Señor me pidió compartir esto es porque necesitamos ser restablecidos en la justicia. Amén. La Biblia dice en Isaías 54, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror no se te acercará. Termina diciendo, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que se levante contra ti en juicio la condenarás. Escucha, hijo de Dios, esta es la herencia de los siervos del Señor. Somos tú y yo. Esta es nuestra herencia. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Nuestra justicia viene de Él y debemos ser establecidos, no solo saberlo, no solo estudiarlo, y a veces hablar de labios para afuera que somos justos en Cristo, sino estar establecidos. Cum, en hebreo. Fija tus pies firmemente en esa verdad. Amén. No dejes que el enemigo te desvíe de esa verdad. Amén. En este Evangelio de Cristo, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y compartimos la semana pasada que salvación es una palabra inclusiva. Tenemos esta idea de que el Evangelio es solo para los pecadores. Les predicamos. Y cuando son salvos, ya no les predicamos el Evangelio. Ya no lo necesitan. Nada podría estar más lejos de la verdad. Vivimos por el Evangelio. Tenemos que ser padres según en el Evangelio, tener relaciones según el Evangelio, basadas en el Evangelio. Todo está basado en la gracia, amén. Vivimos por el Evangelio. El Evangelio no es una enseñanza. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es una faceta de la verdad, amén. El Evangelio de la gracia es Jesucristo mismo. Amén. La gracia es el Evangelio, y el Evangelio es gracia. No es una de las verdades, es el Evangelio. Es la buena noticia, amén, gloria a Dios. Y cuando crees en Él, genera un resultado. Observa, es el poder de Dios para tu salvación, y la palabra ahí significa plenitud, incluso para tu cuerpo, amén. Salud para tu mente, tranquilidad, y también en tus relaciones. Cuando lees la palabra sotería, salvación en griego, es una palabra que lo abarca todo, amén. En hebreo, sotería es Yeshua. Amén, el nombre de Jesús. Su nombre significa salvación. No solo la salvación del infierno, sino la salvación aquí y ahora, a diario. Es por eso que todos los días vivimos según el Evangelio. Pero, ¿crees en el Evangelio? Porque el Evangelio que Pablo predicó, él dijo, en este Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Por desgracia, a veces escuchamos un evangelio en el que se remarca el pecado en comportamiento. No es eso. Eso no es el evangelio, amigo. Su resultado es un corazón transformado que afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra conducta, afecta nuestro estilo de vida. Pero la raíz, esos son los frutos. La raíz es el evangelio. Debes creerlo de todos los que creen, de los judíos y de los gentiles. Para todos los que creen, el resultado es la salvación. Amén. Hay un mundo perdido allá afuera, esperando que les prediquemos el verdadero evangelio. Amén. Y de nuevo, ¿cuál es el verdadero evangelio? Porque no queremos confundir el verdadero evangelio. Amén. Porque solo el verdadero evangelio, cuando lo crees, nos dará la plenitud de sotería, salvación en nuestras vidas. Amén. Bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Solo el verdadero evangelio trae ese resultado. Amén. Si vemos en Hechos 13, hay un relato en Hechos 13 donde Pablo fue invitado. Él llegó a un lugar llamado Antioquía, en Pisidia. Entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Hace algunos años, el pastor Mark y su familia y mi familia fuimos de viaje a Turquía y fuimos a ese lugar en particular, Antioquía, en Pisidia. Y puedes ir a las ruinas de esta sinagoga donde Pablo predicó. Sigue allí. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Fue un error decirle eso a Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. Pablo comenzó hablando de Israel, de su historia. Estaba en la sinagoga hablando de la historia judía,
cómo Israel estuvo en cautiverio, en esclavitud en Egipto, cómo Dios lo sacó. Luego habló de Josué y la distribución de la tierra. Luego Pablo siguió hablando sobre su historia, el tiempo de los jueces, y luego del primer rey, que fue el rey Saúl, y luego llegó a David, el designado por Dios. Y de este hombre David, de su linaje, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando él llegó a esa gente y predicó sobre la resurrección, escucha, es la parte final del sermón de Pablo, y les dijo esto: sepan, por tanto, hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y en él es justificado todo aquel que cree de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Hemos descubierto lo que predicó Pablo. Es tan bueno como encontrar un CD de su sermón o un MP3 de su sermón. Estamos escuchando a Pablo predicar el Evangelio a una audiencia que no está familiarizada con el Evangelio, y vemos lo que él considera importante que ellos escuchen. Amén. Número 1 dice: por medio de él, Jesucristo, se les anuncia el perdón de pecados. Es sin reservas, incondicional. Es la proclamación de la oferta de Dios del perdón de los pecados. Y no es una cuestión de si depende de su arrepentimiento, si depende de la modificación de su comportamiento, si está condicionado por lo afligidos que están, lo mal que se sienten. Nada que ver con ellos. Noten lo que dice: por medio de él se les ha anunciado el perdón de pecados. Después del perdón de los pecados, dice, en él, todo aquel que cree es justificado de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. ¿Ves eso? Y la palabra justificado aquí es dikaiō, que es la palabra para declarado justo. De hecho, otra traducción lo remarca, como ven aquí: y de todas las cosas de las que no pudiste en la ley de Moisés ser declarado justo, en este hombre, en Cristo, todo el que cree es declarado justo. Es tan bueno. Déjame leer eso de nuevo. Y de todas las cosas de las cuales que no pudiste en la ley de Moisés ser declarado justo, en este hombre, todo aquel que cree es declarado justo. Pablo sabía que entre la gente de la sinagoga había muchos que estaban más conscientes de la ley. No, tienes que cambiar, debes hacer esto. Y rechazaban el Evangelio. Pablo lo sabía, amén. Pablo lo sabía. De hecho, algunos de ellos acudían a Pablo y decían: oye, Pablo, no puedes decir que a través de este hombre todo el que cree. Solo creer es una creencia fácil. Es gracia barata. Tal vez dirán eso si son conscientes de la ley. Y por eso Pablo dijo esto en Gálatas, capítulo 1. Estoy maravillado. Lo escribió Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para un evangelio diferente. Noten que Pablo les está diciendo a los creyentes de Galacia: estoy maravillado, sorprendido de que se hayan alejado tan pronto de aquel que los llamó ¿a qué? La gracia de Cristo, a un evangelio diferente. Entonces, ¿qué es un evangelio diferente? Cualquier cosa que se predique que no sea gracia de Cristo. Es decir, el verdadero evangelio es el de gracia. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy es al revés. La gente dice que los que predican la gracia intentan pervertir el evangelio de Cristo. En la época de Pablo, él dijo que cualquier cosa que pervierte el evangelio de gracia, amén, cualquier cosa que sea una perversión del evangelio de la gracia, es un evangelio diferente. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciamos otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Noten que él dice, aún nosotros o un ángel del cielo, no un ángel del infierno, amigo. Que les predique cualquier otro evangelio que el que les hemos predicado y que les predicó Pablo, el evangelio de la gracia de Cristo. Y dice, si alguien les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Es una doble maldición. Si no lo escuchaste la primera vez, lo repitió 2 veces. Es una doble maldición.
Le pregunté al Señor una vez, Señor, esto está pesado, está realmente pesado. Señor, ¿por qué pondrías una maldición sobre cualquier ministro que pervierte el Evangelio de Cristo? Ya sé que están predicando un evangelio diferente, pero ¿por qué colocarías una doble maldición? ¿Sabes lo que Dios me dijo? Porque amo a la gente y no quiero que la gente escuche un evangelio pervertido. Dios ama a las personas y Dios quiere que el mundo escuche el evangelio de su Hijo, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Voy a terminar con un discurso de Pablo a una de las iglesias más espirituales del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Y tenemos una carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, que muchos eruditos consideran una iglesia muy espiritual. Amén. Y aquí, Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo, es la última vez que verán mi cara. Les voy a decir esto. Y fue una conferencia de pastores. Terminemos con esto. ¿Quieren? Comenzó diciendo, no he vacilado, les dijo, en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. ¿Qué enseñaste, Pablo? ¿En público y de casa en casa? Testificando a judíos y a griegos arrepentimiento para con Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios es eis. Asia es eis. Eis significa tu forma de pensar acerca de Dios. Amén. Tengo que cambiar mi imagen de Dios. Solía pensar que Dios quería castigarme, que Dios quería juzgarme, pero ahora mi mente, tengo que cambiarla a que Dios está a mi favor. Dios me ama. Cuando todavía era un pecador, Cristo murió por mis pecados. Tengo que cambiar mi mente. Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios. Eso es lo que Pablo predicó. Y fe en nuestro Señor Jesucristo. No puedes decir que cambiaste tu mentalidad acerca de Dios. También debes tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a Jerusalén por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera, solo que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera con alegría y el ministerio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí encontramos que el Evangelio se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Y Pablo está compartiendo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, a la orilla del mar, justo antes de partir, y les dijo, chicos, no he fracasado en predicarles sobre todo y en dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A cada lugar a donde voy, públicamente, de casa en casa, le digo a la gente que cambien su mentalidad hacia Dios. Amén. Que tengan fe en el Señor Jesucristo. Y prediqué el Evangelio de la gracia de Dios. Estas son las palabras de Pablo. Amén. Y él dijo, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Nota, a quien he andado predicando el reino de Dios. Escuchas mucho sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Tenemos la mentalidad del reino de Dios. Debemos tener la mente del reino. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? En la mente de Pablo, va de la mano. Predicar el evangelio de la gracia de Dios es lo mismo que predicar el reino de Dios. Es el mismo evangelio. Amén. Todo está en el mismo contexto. Amén. Entonces, predicar el Evangelio de la gracia es establecer el reino de Dios en la vida de la gente. Amén. Estás predicando el reino de Dios. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre que todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Hoy decimos, bueno, la gracia es lo básico. Debemos tener todo el consejo de Dios. No, amigo, debes ver las cosas en contexto. El contexto aquí se refiere a que la gracia completa, el consejo de Dios, porque el consejo de Dios comenzó con el ABC de la ley. Amén. En el antiguo pacto. Y luego debe seguir con todo el propósito de Dios. En realidad, Dios planeó que el evangelio llegara en este tiempo y que las almas sean salvadas. Amén. El contexto manda. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Escuchen atentamente, todos los pastores, todos mis pastores en New Creation Church, todos los pastores en todas partes. El Señor está diciendo, por cierto, esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento la palabra obispo o pastores, como los llamamos hoy, pastores, obispos, literalmente, episcopos en griego, y la palabra epi significa global, skop,
Supervisar, literalmente supervisores, amén. Y habla de los líderes de la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto por supervisores. Es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y quién te nombró supervisor? El Espíritu Santo. Y fíjate en lo que dice, para pastorear la iglesia de Dios. Estás llamado a pastorear la iglesia de Dios. Debemos tener esa mentalidad. De todos los puntos de vista que Dios quiere que veamos a la gente, es verlos como ovejas. La palabra pastor aquí implica eso, cómo Jesús tuvo compasión por los que estaban cansados y fueron esparcidos por el campo. ¿Cómo veía a la gente? Él los vio como ovejas sin pastor. Veía a la gente como un rebaño. Amén. En ese entonces también vivían en una sociedad agraria, una sociedad agrícola, y ellos entendían cómo se tiene compasión por tu cordero, por tu rebaño, y lo que más necesitan es comida. Pastores líderes, la gente tiene hambre de la verdad, tiene hambre de la palabra de Dios. Guíalos por los pastos verdes y descansarán, y Dios restaurará sus almas, y Dios también restaurará sus cuerpos. Amén. La primera tarea para los pastores es pastorear, alimentar. Amén. Alimentar y luego atender a las ovejas que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procuran acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán cosas perversas. ¿Qué significa cosas perversas? Todo lo que esté pervertido del Evangelio de gracia de Dios de la que habló, para arrastrar a los discípulos que lo sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestarlos con lágrimas. Ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje. Vamos. Y al mensaje de su gracia. Amén. Continúa diciendo acerca de testifico y predico del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tienes todo el consejo de Dios. Y luego termino diciendo, te encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Amigo, todo el consejo de Dios es el mensaje de su gracia. Amén. Que tiene poder. Este mensaje de su gracia tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Necesitamos ser edificados antes de que podamos recibir la herencia. La gente necesita escuchar el mensaje antes de que puedan recibir lo que es suyo, incluso la salvación. Necesitan escuchar el Evangelio de la gracia de Dios antes de recibir el perdón de los pecados, antes de recibir el don de ser declarados justos por Dios. Necesitan oír, incluso la sanidad, necesitan oír la palabra, ser edificados por la palabra de gracia y luego la herencia de la sanidad y reciban el pan de los hijos. Amén. La palabra de gracia que puede edificarte y darte, que puede edificarte y darte. Siempre está en ese orden. Te daré una herencia entre todos los que son santificados. Amigo, siento que estamos luchando por el verdadero evangelio. Amén, por la pureza del evangelio completo y que permanezca intacto. La verdad del evangelio siempre revelará la justicia de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amigo, ahora declárate, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dilo. Ahora, dilo de forma que lo creas. Establécete en justicia. ¿Sabes qué pasará? El versículo anterior dice, instruirá a todos tus hijos el Señor mismo, y grande será su bienestar, el shalom de tus hijos. Luego, el siguiente versículo dice, serás establecido en justicia, así que dilo ahora, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. He sido declarado justo. Dilo. Amén. Declárate justo a través de Cristo Jesús. Nada que ver con tus propias obras. Amén. Y ahora observa esto. Una vez que estés establecido en la justicia, estarás lejos de la opresión porque no temerás y el terror no se acercará a ti. Entonces serás una persona libre de terrores y miedos, ansiedades, preocupaciones, porque todo esto se basa y predica en el miedo. Amén. Estarás lejos del miedo, estarás lejos de la opresión. Y hasta el final dice que todos se reunirán, tus oponentes.
Pero ¿sabes qué? Se reunieron, pero todos caerán para que estés bien. Amén. Todos los que están reunidos contra ti, si crees que eres la justicia de Dios en Cristo, todos se caerán. Y termina diciendo, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, la condenarás. Esta es la herencia de